conversar de este tema con el abogado penalista, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y profesor principal además de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Mario Amoretti. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. En principio, su opinión sobre esa situación que ha ocurrido el día de hoy, que a todos pues hemos amanecido con esa noticia, poniendo nuevamente a Walter Ayala en el centro. Bueno, ya esta situación irregular o ilegal de Ayala ya se venía comentando desde hace tiempo. Con las declaraciones de Bruno Pacheco, de Del Camacho, donde manifestaban de que él había intervenido en estos ascensos ilegales. Y lógicamente que recibían determinadas sumas de dinero. Esto, la Fiscalía ha estado recabando pruebas, declaraciones y corroborando estas declaraciones de Bruno Pacheco y de Del Camacho. Y entiendo que ya ha llegado a la convicción de que él está seriamente comprometido, motivo por el cual recurre el fiscal provincial al juez, al fiscal supremo, al juez, con la finalidad de que se le autorice un allanamiento e incautación de sus bienes. Llama la atención que no haya pedido la detención preliminar. ¿Hay elementos para una detención preliminar en un caso como este? Desde el momento que se está pidiendo un allanamiento e incautación, lo usual y lo normal es que también se pida la detención preliminar de la persona a quien, en este caso, Walter Ayala, se está pidiendo el allanamiento e incautación. Yo considero que una de las razones puede ser que él, como abogado, se haya acogido a la colaboración eficaz. Y indudablemente que sabe que existen pruebas o evidencias o indicios razonables de que él esté involucrado en estos actos delictivos, y lo que más le conviene es acogerse a la colaboración eficaz, puesto que él ha intervenido en estos actos delictivos, y lo único que le convendría es acogerse a este beneficio con la finalidad de reducir su pena. La colaboración eficaz, entonces, implica que él admita que ha cometido de todas maneras un delito. Por supuesto. ¿Cuánto lo beneficiaría? Bueno, una situación como esta, ahí, ¿no? indudablemente, aquí estamos frente a un delito de corrupción. La que él ha intervenido directa o indirectamente, ha recibido o no beneficio, sino porque basta la promesa, señala el Código Penal. Y la pena máxima es de 8 años. Para este delito, él podría obtener hasta 3 o 4 años de pena privativa de libertad, si es que se acoge a la colaboración eficaz. Ahora, doctor, le dejo la pregunta porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cuáles son los elementos que ha evaluado la Corte Suprema para darle la luz verde a la Fiscalía y a los agentes de DIVIAC? Ok, hagan esto el día de hoy, 26 de diciembre, empiezan a intervenir estas 27 inmuebles en varias regiones del país. ¿Cuáles han sido esas motivaciones? Se lo pongo sobre la mesa, vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Mario Amoretti, abogado penalista y además profesor principal de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pausa y regresamos. Continuamos conversando con Mario Amoretti, abogado penalista, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y profesor principal de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a propósito de esta situación que envuelve y nuevamente pone a Walter Ayala, exministro de Defensa, bajo los reflectores, porque hoy a las 4 de la mañana la Fiscalía intervino la casa y la oficina del ex titular de esta cartera de defensa, Walter Ayala, y hay 6 generales de la policía detenidos, entre ellos el general Manuel Jesús Rivera López, acusado de pagar $20.000 para ascender. Justo, doctor, le dejaba la pregunta sobre la mesa antes de ir a la pausa, un poco para entender cuáles han sido las motivaciones de la Corte Suprema que permitieron o decidieron dar luz verde al equipo de la Fiscalía y los agentes de la DIVIAC para empezar con esta intervención el día de hoy. Muchas gracias. En principio, para que un juez supremo o cualquier juez acceda a una detención preliminar o una incautación y allanamiento de una vivienda o de una oficina, como en este caso, tiene que tener los elementos de convicción, tales como, por ejemplo, haber recabado las cámaras de seguridad. ¿Ingresó o no ingresó en general? El levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Se contactó o no se contactó de acuerdo a lo que declara en su momento Bruno Pacheco y Del Camacho? También la reserva o el levantamiento del secreto bancario. ¿Hubo o retiro de una determinada cantidad de dinero
en ese día que justamente se produjo el pago, hubo también esta situación de la reserva tributaria, el levantamiento de la reserva tributaria. Tenemos de que se tiene que hacer un cruce de informaciones de acuerdo a lo que manifiestan los colaboradores eficaces para corroborar lo que estamos manifestando es cierto o no es cierto. Asimismo, tenemos que tomar en consideración, y esto es una advertencia para los que han delinquido, acogerse a la colaboración eficaz es lo que más le conviene. Muchos creen que borrando las huellas de su computadora, borrando la cámara de seguridad, existe un departamento de alta tecnología en la Policía Nacional que recupera todos los datos que han sido borrados. Claro, porque uno diría, esta situación ocurrió en agosto pasado, Valeria ha pasado, a ver, ¿cuántos meses? Es evidente, ¿no? Si es que ellos han sido culpables o han tenido, digamos, algún rol protagónico en todo este proceso irregular de ascensos en las Fuerzas Armadas, doctor. Obviamente van a eliminar las pruebas. Se han incautado laptops, se han incautado documentos. ¿Cuál es ahí, digamos, el protocolo que se tiene que seguir? Bueno, es en principio sometido a un lacrado en la que fue el fiscal, el intervenido y otras personas de la DIVIAC. Luego, ya en su momento, el fiscal solicita al juez el deslacrado para ver cuál es el contenido. Y sobre todo, lo más importante, después de muchos meses nos hemos enterado en algunos casos, por ejemplo, de los cuellos blancos, de las llamadas telefónicas. ¿Eso cuánto tiempo toma, doctor? Puede tomar 2 o 3 meses por lo menos. Okay. No es de inmediato. Sobre todo por lo tedioso que es verificar, constatar y hacer un cruce de información estas llamadas telefónicas. Y en algunos casos, por ejemplo, estas llamadas han sido grabadas. Entonces, saber el contenido. Ahora, lo que usted le ha llamado mucho la atención al inicio de la entrevista es, claro, al general Manuel Jesús Rivera López lo detienen, ¿no? Por haber pagado $20,000 para ascender. Esto ocurre al sur de nuestro país, en Tacna, y no ocurre, digamos, una situación o un trato similar para Walter Ayala, ¿no? La hipótesis que usted tiene es que se haya acogido él. Para mí, debe haber, en su condición de abogado y conocedor de que él está involucrado en hechos delictivos bastante graves, lo que más le conviene a él es acogerse a una colaboración eficaz a fin de reducir su pena a lo más mínimo, beneficioso, ¿no?, que le pudiera acogerse él. Ahora, esto implica, doctor, levantamiento del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones. ¿Qué implica volverse todo a convertirse, todo lo que he manifestado anteriormente, y además de la persona a quien él está delatando. ¿A quién puede delatar? Nada menos que a Pedro Castillo. Ajá. ¿Y esto va a tener un impacto en el proceso judicial del expresidente Castillo? Por supuesto, por supuesto. Si ya tuvo impacto las declaraciones de Camacho y de Bruno Pacheco y de Marrufo, etcétera, y otras personas que se están siendo corroboradas, porque es una simple declaración, pero esta tiene que ser demostrada y corroborada con documentos. Por ejemplo, en algunos casos han presentado vouchers, en el caso de Jennifer Paredes, presentaron vouchers de depósitos que han verificado la parte que se han acogido a colaboración eficaz. O sea que el fiscal no es que a él se le ocurra, no, tiene que estar previamente prevenido de las pruebas necesarias y en su momento llega él a la convicción de que esta persona a quien se ha delatado se encuentran involucrados en hecho delictivo, ya le pide al juez que autorice el allanamiento e incautación y en algunos casos la detención preliminar de la persona que ha sido objeto de una delación. Ahora, doctor, ¿qué es lo que sigue? Probablemente muchas personas se estarán preguntando, eso ocurrió hoy 26 de diciembre, el allanamiento en estas un poco más de 24, 27 inmuebles en Cusco, en Tacna, en Tumbes, ha sido de manera paralela como lo hemos tenido hace algunos meses también. ¿Qué va a continuar después de esto, ¿no? ¿Cuál es el espacio de acción que se tiene por parte de la defensa de Walter Ayala? Bueno, con lo que manifestaba, dar los mejores aportes para los efectos de que se pueda desviar. Si no se ha acogido a la colaboración eficaz, se puede acoger a una confesión sincera. Es decir, yo realicé este acto delictivo, lo hice en compañía de tales y tales personas, acá están las pruebas que demuestran de que puedo yo reducir mi pena hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. Hace algunos días el ex premier Aníbal Torres había publicado describió un tuit con una foto, me parece que aparece usted diciendo de vuelta a las aulas sanmarquinas,
¿no? Y al señor Aníbal Torres pues no le enviaron a prisión preventiva. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Mire, él ha sido exdecano. Él es profesor universitario como quien habla en San Marcos, casi somos contemporáneos estudiantes. Por ética, no quisiera dar una opinión respecto a esta situación. Muy bien, señora Moretti, solamente para agregar el caso de Ayala. Sí. Hay que tener en cuenta que Ayala paralizó una elección en el Colegio de Abogados, paralizó la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, paralizó la elección de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones y sobre todo todos fueron inmersos o tramitados en el tercer juzgado constitucional. Y acabo de tomar conocimiento de que la OCMA ha solicitado que sea destituida, suspendida 6 meses esta jueza que justamente se prestó a estas actividades. ¿Eso qué quiere decir entre líneas? ¿Que ha tenido tanto poder otorgado por quién? ¿Por el presidente, el expresidente Por esa Castillo? época Vizcarra. Trató de congraciarse e inclusive una de las primeras acciones que realizó fue destituir al ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chabre, sin tener un sustento legal. Y lo digo con conocimiento de causa, puesto que yo integraba el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y anulamos eso por ilegal. Él nos trató de ignorantes, en fin, los peores adjetivos contra nosotros, y el doctor Fernando Vidal, que presidia, él ha sido miembro de la Corte Interamericana. La doctora Delia Reboredo, que integraba ha sido ex miembro del Tribunal Constitucional. La doctora Luz Auria, profesora de Derecho Constitucional. El doctor Ulises Montoya, miembro de la FIA, Federación Interamericana, y yo, que era el último, mi condición de profesor. Perfecto, señora Moretti, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Feliz Navidad y venturoso año nuevo para todos. Muchas gracias. Tenemos también el saludo para usted, Mario Moretti, abogado penalista y decano del Colegio de Abogados de Lima y profesor además principal de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 12:46, pausa y vamos a regresar con más en la rotativa del aire.